Los 5 asesinatos más misteriosos. Top número 5. Jack el Destripador. En 1888, el sombrío vecindario de Whitechapel, en el corazón de Londres, se convirtió en el escenario de uno de los casos de asesinato más misteriosos y notorios de la historia. Jack el Destripador, un asesino en serie, sembró el terror en las sombras de la noche, dejando tras de sí un reguero de misterio y muerte. Las víctimas de Jack eran principalmente mujeres, muchas de las cuales se ganaban la vida como prostitutas en un tiempo y lugar donde la miseria y la pobreza eran la norma. El asesino tenía una firma macabra, mutilaba brutalmente a sus víctimas, dejando una escena espantosa tras cada ataque. Entre las víctimas conocidas se encuentran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. El nombre Jack el Destripador se convirtió en sinónimo de miedo y terror, y las calles de Whitechapel se llenaron de chismes, sospechas y temor. La policía estaba bajo una presión inmensa para atrapar al asesino, pero Jack el Destripador parecía un fantasma, desvaneciéndose en la oscuridad antes de que las autoridades pudieran atraparlo. El misterio se volvió aún más intrigante cuando alguien que afirmaba ser el propio Jack comenzó a enviar cartas a la policía y los medios de comunicación. Una de las cartas, la carta de Jack el Destripador, incluía detalles precisos de los crímenes, lo que llevó a la especulación sobre si el asesino realmente escribía estas cartas o si eran obra de alguien más. A lo largo de los años se han propuesto numerosos sospechosos, pero ninguno ha sido definitivamente confirmado como Jack el Destripador. Los nombres de Montague John Druitt, Severin Klosowski, Francis Tumblety y otros han sido mencionados en relación con el caso, pero la verdadera identidad del asesino sigue siendo un enigma sin resolver. La historia de Jack el Destripador ha perdurado a lo largo del tiempo como uno de los casos de asesinato sin resolver más famosos e inquietantes de la historia. La identidad y los motivos del asesino siguen siendo objeto de especulación y debate, lo que le confiere a este oscuro episodio un aura de misterio que se mantiene hasta el día de hoy. Top número 4. Los asesinatos del Zodíaco. En la década de 1960 y 1970, el área de la bahía de San Francisco vivió un periodo de inquietud y temor, cortesía de un enigmático asesino en serie que se hacía llamar el Zodíaco. Armado con una mente retorcida y una destreza en el ajedrez del crimen, el Zodíaco dejó su marca en la historia del crimen como uno de los asesinos más escurridizos y desconcertantes. El Zodíaco fue responsable de una serie de asesinatos brutales, la mayoría de los cuales ocurrieron en el norte de California. Lo que hizo que sus crímenes fueran aún más enigmáticos es que dejó mensajes crípticos y cifrados en cartas enviadas a los periódicos y a la policía, burlándose de las autoridades e instando al público a descifrar sus enigmas. La policía y los detectives se enfrentaron a un rompecabezas complejo y aterrador mientras intentaban detener al Zodíaco. Sus víctimas parecían elegidas al azar, y los métodos del asesino eran espeluznantes, incluyendo apuñalamientos, estrangulamientos y disparos. La falta de un patrón claro y la falta de pistas sólidas hicieron que la captura del Zodíaco fuera una tarea casi imposible. A pesar de la intensa atención mediática y la colaboración de la comunidad para descifrar los códigos y descubrir la identidad del Zodíaco, el asesino nunca fue capturado ni identificado de manera concluyente. La sensación de paranoia y misterio que rodeaba al Zodíaco se extendió a lo largo de los años, y las teorías sobre quién podría ser este personaje siniestro siguieron proliferando. El Zodíaco se convirtió en una leyenda oscura, un enigma sin resolver que desafía la lógica y la explicación. Su historia ha perdurado en la cultura popular, y su capacidad para mantener el interés y la curiosidad de la gente a lo largo de las décadas lo convierte en uno de los casos más enigmáticos y notorios de la historia del crimen estadounidense. Top número 3. El asesinato de JonBenét Ramsey. En la fría noche de diciembre de 1996, la pequeña JonBenét Ramsey, una niña de 6 años conocida por su belleza y talento en concursos de belleza infantil, vivía una vida de cuento en su hermosa casa en Boulder, Colorado. Pero esa noche, un misterio oscuro y desconcertante se cernió sobre la familia Ramsey. El día posterior a la festividad de Navidad, los padres de JonBenét, John y Patsy Ramsey,
descubrieron una nota inquietante en su casa. La carta exigía un rescate por el supuesto secuestro de su hija. Sin embargo, al registrar la casa, encontraron el cuerpo de John Bennett en el sótano, estrangulada y con signos de agresión sexual. El asesinato de John Bennett Ramsey se convirtió en un enigma que dejó perplejas a las autoridades y al público. Las teorías y los rumores se extendieron como la pólvora. Algunos apuntaban a la familia, mientras que otros creían que un intruso desconocido era el culpable. La atención mediática se centró en el caso, y los detalles poco comunes de la investigación solo añadieron a la confusión. La policía inicialmente permitió que los padres de John Bennett permanecieran en la casa durante la investigación, lo que llevó a preguntas sobre la contaminación de la escena del crimen. Además, la larga demora en la resolución del caso generó más especulación y teorías de conspiración. A lo largo de los años, varias personas han sido señaladas como sospechosas, pero el caso de John Bennett Ramsey permanece sin resolverse. El misterio, en lugar de desvanecerse con el tiempo, ha persistido y ha seguido alimentando la curiosidad y el interés del público. El asesinato de John Bennett Ramsey se ha convertido en un enigma que ha desconcertado a generaciones y ha desafiado las explicaciones lógicas, convirtiéndose en una extraña mezcla de tragedia, misterio y curiosidad pública. Top número 2. El asesinato de Hinterkaifeck. En una tranquila y pintoresca granja de Hinterkaifeck, en la Alemania de 1922, la familia Gruber vivía su vida en relativo aislamiento. Pero, en la oscuridad de esa aldea rural, se tejía un misterio que desconcertaría a investigadores y entusiastas de lo inexplicable durante generaciones. Todo comenzó con una serie de eventos extraños en la granja. La familia Gruber y sus criados comenzaron a notar huellas misteriosas en la nieve alrededor de la casa y escucharon ruidos extraños en el ático. La paranoia se apoderó de ellos y decidieron contratar a un inspector de detectives para resolver el misterio. Sin embargo, antes de que el inspector llegara a la granja, la tragedia se desencadenó. En la noche del 31 de marzo, todos los habitantes de la granja, incluida la joven Cecilia, su esposo Joseph, sus padres, Victoria y Andreas, y sus 2 hijos, fueron asesinados de manera brutal. El asesino, o asesinos, dejó tras de sí un reguero de sangre y un misterio que ha resistido el paso del tiempo. ¿Quién había cometido semejante atrocidad? Las investigaciones iniciales llevaron a sospechosos sin fundamento y teorías salvajes comenzaron a circular. Con el tiempo, el asesinato de Hinterkaifeck se convirtió en una leyenda del crimen no resuelto, un enigma sin resolver que ha atraído la atención de detectives aficionados, escritores de misterio y amantes de lo inexplicable. Las teorías sobre la identidad del asesino, que incluyen desde un vengativo vecino hasta un amante despechado, solo han añadido capas al enigma. El caso de Hinterkaifeck, con su ambiente rural y la sensación de que algo siniestro se ocultaba en la granja, ha seguido siendo un misterio que desafía la explicación. Y mientras el tiempo avanza, sigue capturando la curiosidad de aquellos que se sumergen en las historias de crímenes sin resolver y misterios inexplicables. Top número 1. El asesinato de Elizabeth Short, Dalia Negra. En el Los Ángeles de la década de 1940, donde la fama y el glamour coexistían con las sombras, la historia de Elizabeth Short, apodada la Dalia Negra, se convirtió en una intrigante leyenda. Elizabeth, una joven aspirante a actriz, fue encontrada brutalmente asesinada en un lote baldío en el invierno de 1947. Su asesinato desató un misterio que ha perdurado a lo largo de las décadas. La prensa pronto se apoderó del caso y las noticias sobre el asesinato de la Dalia Negra llenaron los titulares. La joven Elizabeth, con su distintivo cabello oscuro y su aparente búsqueda de la fama en la ciudad de las estrellas, se convirtió en un símbolo de los sueños rotos y el oscuro atractivo de Hollywood. Lo que hizo que el asesinato de Elizabeth fuera aún más intrigante fueron los detalles del crimen. Su cuerpo fue encontrado cuidadosamente dispuesto, con una sonrisa grotesca tallada en su rostro y numerosas mutilaciones. La escena del crimen parecía sacada de una película de terror, y la pregunta en boca de todos era, ¿quién podría haber perpetrado tal atrocidad? A medida que la investigación avanzaba, se generaron muchas teorías y sospechosos, desde médicos hasta pandilleros.
A pesar de la intensa atención mediática y la incansable búsqueda de la verdad, el caso de la Dalia Negra nunca se resolvió. La curiosidad pública siguió alimentada por las teorías conspirativas y las leyendas urbanas que rodearon a este misterio. El asesinato de Elizabeth Short se convirtió en un enigma que ha perdurado a través de los años, manteniendo su lugar en la cultura popular y en la historia del crimen en Los Ángeles. La Dalia Negra sigue siendo un símbolo de los misterios sin resolver y un recordatorio de los oscuros y fascinantes secretos que pueden esconderse detrás de las brillantes luces de la ciudad del cine.